¿Quieres continuar aprendiendo cómo tener una hipoteca para comprarte una casa? En este video te enseño. En este video pasado veníamos hablando de las hipotecas desde una forma muy básica. Hoy continuaremos hablando de forma básica porque este es un mundo que es gigantesco y que a muchos intimida. No quiero enredarte con toda la parte técnica, esa parte no le corresponde al consumidor, esa parte le corresponde al broker que te está ayudando a hacer la hipoteca, pero tú debes de tener el conocimiento mínimo para que cuando firmes esos papeles que por lo general la gente no lee y son papeles que van a perdurar unos 30 años, tú tengas claro lo que es importante. En el video anterior hablábamos sobre el tipo de hipoteca, si es con interés fijo o interés variable, y hoy te voy a hablar de otra cosa que se llaman puntos. Muchas personas dicen, a mí me bajaron interés, pero tengo que pagar 2 puntos. ¿Qué quiere decir eso? No te compliques, los puntos es simplemente un porcentaje. Si te dicen un punto es un 1%, 2 puntos son 2%. Entonces, piensa como el banco. El banco te está ofreciendo un producto con el cual quiere hacer dinero. Gracias al banco, y por eso debes de agradecer la deuda, tú vas a poder comprar la casa para la cual no tienes el dinero completo. Entonces, si los intereses están al 5%, por darte un ejemplo, y el banco te dice, se los voy a dejar al 4.5% si me paga 2 puntos, ¿qué quiere decir eso? Que si le doy el 2% del valor del préstamo, me van a bajar los intereses. Entonces, si estoy hablando de una hipoteca de $100,000, el banco me está diciendo, págueme 2.000, 2 puntos, por adelantado y así su interés le va a bajar el 0.5%. Estos números son ficticios, pero más o menos funcionan de esta manera. Entonces muchos dirán, para ahorrarme el 0.5%, ¿vale la pena? ¿Vale la pena pagar esos $2.000? ¿Qué significa ese 0.5%? Hagamos el cálculo. Lápiz y papel. Cojo los $100,000 por el 0.5%, son $500 anuales y te están haciendo pagar 2.000 para bajarte el 0.5%. O sea que, ¿cuándo libro esos $2.000? Después de 4 años. Si tu plan es dejar la propiedad contigo más de 4 años, vale la pena que pagues esos puntos porque a partir del 4.º año, o sea, los 26 años restantes, te vas a ahorrar esos $500 por solamente haber pagado esos $2.000 por adelantado. Pero ¿qué pasa? La gente cuando está haciendo el cálculo está pensando en 30 años. De forma realista, a nivel de promedio, una persona se queda en una casa 7 a 8 años. Eso varía dependiendo del país. Pero si el plan no es quedarte 30 años, el plan posiblemente va a cambiar en 5 años. De pronto, si no tengo los $2.000 y los $2.000 me van a servir más para otra cosa, pagas el 5% de interés. Pero si tú dices, no, yo en esa casa voy a estar mínimo 10 años, posiblemente ese es el plan, entonces vale la pena pagar esos $2.000, 500, 500, 500, 500, para que el resto de los 6 años que esté pague $500 menos. Entonces, ¿por qué es importante ese lápiz y papel? Porque en el momento en que a ti te están vendiendo esa hipoteca, simplemente no te explican de esta forma, simplemente te dices, no te preocupes, te voy a dar el 4.5%, pagando 2 puntos y ya, y tú, ok, 2 puntos, no sabes qué es, firmas y estás pagando el 4.5, tú estás feliz, le cuentas a los amigos, a mí me dieron el 4.5 de interés, y el otro dice, a mí me dieron el 5, pero te lo cobraron. Hay algo cuando tú cierras una hipoteca, que son los gastos de cierre, ahí es donde ves los puntos. Pero claro, la gente llega con su cuota inicial pagando los gastos de notario o compañías de títulos si estás en Estados Unidos, abogados, registros de corte, esos 2.000 no los ves, pero ahí están y salieron de tu bolsillo. Entonces, por eso es muy importante preguntar si te van a cobrar puntos. Como lo hablábamos en el video anterior,
la tasa de interés es importante. Es importante saber cuánto estoy pagando de forma anual. ¿Por qué? Porque voy a ver esa tasa de interés como el costo del dinero. A todos le sabemos sacar costo. Cuando nosotros hacemos una compra, cuando salimos a un restaurante, sabemos cuánto nos costó. Y la gente no sabe cuánto le está costando el dinero. El dinero tiene un costo cuando tienes una hipoteca y es ese interés. ¿Cuándo se vuelve divertido ese uso de hipoteca? Las hipotecas no son solo buenas para tu vivienda principal. Tú puedes hacer inversiones con hipotecas y muchas veces a esto es lo que llamamos apalancamiento. Cuando estás invirtiendo, mientras más apalancado estés, mientras más riesgo en cierta forma haya, más puedes tener de ganancia. Te explico. Si tienes una propiedad de $100,000, la cual el banco está dispuesto a prestarte el 80%, o sea, $80,000. Tú solamente tienes que poner $20,000. ¿Qué quiere decir esto? Que con una inversión de $20,000 estás ganando renta, valorización con plata, la mayoría del banco. Ese uso de ese dinero, cuando es por inversión, ese es el apalancamiento que estás utilizando, tiene un costo. Ese costo del dinero, de esos $80,000, si es bajo porque el interés es bajo y mis ganancias a nivel porcentual son altas por una buena renta y una buena valorización, es un negocio redondo. Pero si el costo de ese 80% es más alto que los ingresos de renta, que la valorización, es un mal negocio. Entonces, ¿por qué los grandes millonarios hacen sus millones con propiedad raíz? No por tener la propiedad totalmente saldada. ¿Por qué? Te doy un ejemplo. Si yo tengo $100,000 en efectivo y me compro 5 propiedades a las cuales a cada una de ellas les puse de cuota inicial $20,000 y tengo la capacidad de endeudamiento de el $80,000 por cada propiedad, a la misma vez tengo 5 propiedades valorizándose, dándome la rentabilidad de la renta con plata del banco. Entonces aquí es donde podemos esto volverle un juego, pero lo veremos en otro de nuestros videos. Así que bueno, no vamos a hablar más sobre apalancamiento porque ese es un tema que tomaremos en nuestro video sobre inversiones de propiedad raíz. Pero sigamos hablando de las necesidades de preguntas que tenemos que hacer cuando estamos sacando una hipoteca para uso personal, para nuestra casa primaria. Vamos a hablar de qué es refinanciar. Todos hemos escuchado el concepto de refinanciar. Refinanciar es volver a pasar por el proceso de preaprobación de préstamo para que vuelvan y me den más dinero si la propiedad se ha valorizado o para que me cambien la tasa de interés. Para esto que necesitamos lápiz y papel. ¿Por qué? Supongamos que sacamos una hipoteca sobre una casa de $100,000 y la hipoteca era de $80,000 cuando los intereses estaban al 5%. Llevo 3 años pagando ese sin ningún problema. Es posible que la hipoteca haya bajado un poquitico, muy poco, porque solo han pasado 3 años, pero el mercado subió y ya la propiedad cuesta $120,000. A mí el banco siempre me ha dicho que me va a prestar el 80% del valor de la propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que ya como cuesta 120, ya no me van a prestar solamente $80,000, sino que me van a prestar el extra 80% de esos $20,000, o sea, $1,600 más. Este es un ejemplo muy básico, pues porque por lo general tú no haces refinanciamientos por solo $20,000, pero este es el gran error que cometen la mayoría de las personas, que sabiendo que ya la deuda les estaba empezando a bajar así fuera un poquito, hacen el refinanciamiento para que les den esos $1,000, $2,000, en muchas ocasiones es $20, $40, $50,000 más, y lo que hacen es agrandar la deuda, crecerla, sabiendo que ya iban en un proceso descendiente. ¿Qué pasa? ¿Cuándo es bueno refinanciar?
cuando estaba pagando ese 5% y los intereses han bajado al 2,5% y me voy a ahorrar en el transcurso de los 30 años en la mitad del porcentaje. Pero ¿qué pasa? Tienes gastos de cierre. Entonces, desafortunadamente hay mucha gente muchos bancos que esto no te lo explican y volvemos al ejemplo anterior. Si yo me voy a quedar solamente 3, 4, 5 años más en la propiedad, ¿para qué voy a tener gastos de cierre de un 5 a un 10%, dependiendo en el país donde estás, para poder ahorrar el 2% anual en intereses? Entonces, si mis gastos son de cierre, ejemplo, son del 10%, me voy a demorar 4 años librando ese 2% por solo refinanciar y me endeuda de más. En algunos casos tiene sentido. Hay veces el cambio de intereses es tan grande. Personas que tenían tasas del 10% y los intereses bajaron al 4%, donde si tú haces un refinanciamiento vale la pena. Así que, ¿qué debes preguntar a la hora de refinanciar? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuál es el costo real de los gastos de cierre? Y cómo proyectarlo en los años que vas a tener la propiedad. Así que bueno, esto es un mundo apasionante. En uno de nuestros videos podrás ver a uno de nuestros expertos en hipotecas hablando sobre el tema, pero es importante que empecemos desde la base. Así que comparte, hazme comentarios, cualquier duda que tengas, aquí estoy para responderla. Dale like, suscríbete y nos vemos pronto.